El decreto 560 de 2020 expidió una serie de medidas transitorias especiales en materia de procesos de insolvencia. Antes de llegar a este tema, quiero ocuparme de lo que la ley 1116 nos trae de manera general, así de manera sucinta. No nos vamos a entrar en detalles, pero sí para conocer y saber sobre qué trata la ley 1116 y luego meternos con la ley, con el decreto 560 del 2020 que surge a partir de este estado de emergencia. El objeto básicamente de la ley 1116 es que a través de procesos de reorganización y de liquidación judicial se vaya a hacer una protección del crédito, a la conservación y preservación de empresas viables y también a la conservación del empleo. O sea, son tres objetivos básicos: el crédito, la empresa y el empleo. En ese orden, entonces, se aplica la ley 1116 del 2006 a personas naturales comerciantes. Importante esto. A personas jurídicas no excluidas. Y cuando hablo de personas jurídicas no excluidas, me refiero a las EPS, a las IPS, a las personas naturales no comerciantes, a las bolsas de valores y agropecuarias, a las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera, a las entidades de derecho público, eh, las sociedades de capital público y las empresas industriales y comerciales del Estado, entre otros. Bajo ese concepto, entonces, existen unos jueces del concurso. Los jueces del concurso son la Superintendencia de Sociedades, que va a conocer los procesos que se lleven sobre las personas jurídicas, y el juez civil del circuito, que va a conocer de los procesos de insolvencia de personas naturales comerciantes. A esto se le deben de agregar unas circunstancias específicas. ¿Cuáles son los requisitos para iniciar un proceso de reorganización? Son básicamente cuatro: la cesación de pagos, la incapacidad de pago inminente, no haberse vencido el plazo para enervar una causal de disolución, el llevar contabilidad regular de sus negocios conforme a las prescripciones legales, y en el caso de que el deudor tenga pasivos pensionales, debe tener probado el cálculo actuarial y estar al día en el pago de las mesadas pensionales. Estos son los requisitos. Básicamente, en la cesación de pagos tengamos en cuenta entonces que el deudor haya incumplido dos o más acreencias con dos o más acreedores con pasivos de más de 90 días. De igual manera, que sobre ese deudor pesen dos o más procesos ejecutivos en su contra. Y hay un determinante que se refiere a que el valor acumulado de las obligaciones deberá representar no menos del 10% del pasivo total a cargo del deudor. Estos son los requisitos para dar inicio básicamente al proceso de insolvencia. Para presentar la solicitud se deben allegar unos documentos, entre otros los estados financieros básicos correspondientes a los tres últimos ejercicios, suscritos por el contador y el revisor fiscal, si es el caso. De igual manera, estados financieros básicos con corte al último día calendario del mes inmediatamente anterior a la fecha de la solicitud, suscrito igualmente por el contador y por revisor fiscal, si lo hubiere. Un estado de inventario de activos y pasivos. Memoria explicativa de las causas que llevaron a la situación de insolvencia.
Otro requisito, un flujo de caja para atender el pago de las obligaciones. Un plan de negocios de reorganización del deudor. Y finalmente, un proyecto de calificación y graduación de las acreencias del deudor. Estos son los documentos que deben ir en la solicitud para la admisión al proceso de reorganización a través de la ley 1116 del 2006. De esa manera sí, doy como algo de información para que entonces nos adentremos al decreto 560 del 2020. El gobierno nacional expide entonces el decreto 560 del 2020 como una manera de mitigar la extensión de los efectos sobre las empresas afectadas por las causas que motivaron la declaratoria de emergencia social y ecológica. En ese orden es importante entonces considerar que hasta antes de este estado, en la Superintendencia de Sociedades estaban tramitando aproximadamente 2.700 procesos de insolvencia que representan un total aproximado de 49 billones de pesos en activos y aproximadamente 120.930 empleos. La duración promedio de los procesos de insolvencia con la ley 1116 es aproximadamente de 20 meses. Mediante el decreto 560, el decreto legislativo 560, entonces lo que se busca es reducir el término de duración del proceso a 3 meses y le da una vigencia de 2 años para que quieran entrar dentro de este proceso del 560, del decreto 560, lo hagan, pero se aplica a empresas que se han afectado como consecuencia de la emergencia. El objeto es similar al de la 1116, que es el de la recuperación y conservación de la empresa, preservación del empleo y atender el pago de los créditos por parte de los deudores. Tenemos entonces que este decreto se sustenta sobre lo que ha llamado la Superintendencia de Sociedades 4 grandes pilares. El primero de ellos es la creación de herramientas extrajudiciales de negociación expedita. Esto lo dividimos en 2 partes. La primera tiene que ver con que esa negociación de emergencia de los acuerdos de reorganización se va a hacer en 3 meses y en ellos puntualmente se va a tener unos efectos, que es la suspensión de los procesos de ejecución, cobro coactivo, restitución de tenencia, ejecución de garantías en contra del deudor. Se permite aplazar los pagos de obligaciones por conceptos de gastos de administración que los deudores estimen necesarios. No incluyen salarios, aportes parafiscales o seguridad social. De igual manera se permite hacer negociaciones parciales involucrando únicamente la categoría de acreedores con los cuales se pretenda resolver la insolvencia sin afectar a los otros acreedores. Consideremos que hay varias categorías laborales, categorías de los créditos con las entidades bancarias, los créditos con las entidades como la DIAN, como la Industria y Comercio, como la UGPP, los créditos con acreedores normales. Son varias categorías, pero se permite entonces que se pueda negociar con una sola de estas, sin que los otros se vean afectados mayormente. El otro aspecto de la creación de herramientas extrajudiciales tiene que ver con el procedimiento de recuperación empresarial en las cámaras de comercio. Entonces se hace con ellos o a través de sus centros de conciliación, a través de mecanismos de mediación en la resolución de conflictos
con el acompañamiento de un experto llamado mediador. Entonces se resuelve la controversia y de esto el efecto es que significa la suspensión de los procesos de ejecución, cobro coactivo, restitución de tenencia, ejecución de garantía respecto de los acreedores. Este acuerdo con las cámaras de comercio, que se tramita ante las cámaras de comercio, podrá ser validado por las supersociedades o el juez del circuito según corresponda. El otro pilar es la creación de mecanismos extraordinarios de salvamento para proteger las empresas y el empleo y el crédito, que son los tres objetivos. Entonces, permite reducir los requisitos formales para poder contar con una admisión ágil y pronta, la eliminación de la autorización del juez del concurso para que el deudor pueda continuar ejerciendo adecuadamente su objeto social, y en donde se permite el pago de pequeñas acreencias hasta el 5% del pasivo y la venta de bienes no afectos a la operación por ese mismo monto. La creación de mecanismos destinados a la aprobación de acuerdos de reorganización mediante la capitalización de acreencias, las descargas de deudas, pactos de deuda sostenible. De igual manera, generación de incentivos a través de prelaciones y garantías para los acreedores que otorguen nuevos créditos a las empresas que se encuentren negociando este acuerdo según el decreto 560. Creación de un mecanismo de salvamento para los acreedores para poder evitar la liquidación de la empresa a través de la compra de la empresa en marcha. Suspensión de obligaciones establecidas en los acuerdos de reorganización durante los meses de abril, mayo y junio, las cuales se considerarán vencidas en julio, al igual que el incumplimiento se extenderá por 3 meses. Hay unos beneficios tributarios y la suspensión de normas y obligaciones legales. En los beneficios tributarios, entonces tenemos que la norma permite adoptar algunas medidas hasta el 31 de diciembre del 2020, en donde dice que no estarán sometidas a retención o autorretención en la fuente a título del impuesto sobre la renta y estarán exoneradas de liquidar y pagar el anticipo de renta de que trata el artículo 807 del Estatuto Tributario hasta el 31 de diciembre, recordemos, del 2020. Estarán sometidas a retención en la fuente a título de impuestos sobre las ventas en un 50%. Y no se encuentran obligadas a liquidar renta presuntiva por el año gravable 2020. En cuanto a suspensión de normas, vamos a esbozar algunas. El supuesto denominado incapacidad de pago inminente, previsto en el artículo 9 de la ley 1116, no opera para estos casos. La configuración de la causal de disolución por pérdidas prevista en el artículo 457 y 35 de la ley 1258 del 2008, la obligación de denunciar ante el juez la cesación de pagos. Esto es básicamente lo que contempla ese decreto 560 del 2020. Somos confianza y seguridad.